a mí me ha pasado que escucho que dicen, no, pues es que fulanito de tal, bueno, lo voy a decir como tal, no me importa, que me dicen, no, pues que Marcos Witt no anda bien, entonces sus canciones ya no las escucho porque pues no anda bien. Pero en lugar de escuchar las canciones, analizarlas por sí mismas, qué es lo que están diciendo y si son consecuentes a lo que yo creo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Adaptado Podcast Show. ¡Woo! Con el gusto de siempre, Nane, ¿cómo andas? Perdón por esa reventada de tímpanos que se acaba de dar. Pues estoy bien contento, amigo, de grabar un nuevo episodio más aquí contigo, con la audiencia, con las personas que nos escuchan, las personas que se quedan, las personas que vienen llegando. Ya sé, aquellos nuevos escuchas. Cuéntenos qué les pareció el episodio anterior, en el que no tuvimos invitado. Es normalmente lo usual. Claro que queremos seguir invitando a más personas, pero ahorita tuvimos un breakcillo de invitados. Sí. Y otra vez en el set anterior, la verdad nos gustó mucho. Quedó muy chido el resultado y varias personas me dijeron que había quedado chido, que estaba chido, que se veía muy miraba bien. chido, ¿no? Sí. Y digo, nada más nos falta un letrerito neón acá, se vería chido. Adaptado Podcast. Adaptado y Podcast Show. Sí, pues hay que cotizarlo con la iglesia, con el pastor. Sí, a ver qué nos el dicen. Rey Levant para ver que suelte algo de los diezmos, ¿no? ¿Se los queda a todos? Ya sé. Pero bueno, como ya lo vieron en el título, el episodio 86 es cierto porque el pastor lo dijo. Porque, no sé, a lo mejor no lo escuchamos tanto eso, pero muchas veces sí lo llevamos a la práctica. Ahora, es un título tendencioso, clickbaitero para no perder las buenas costumbres de Inadaptado. Pero estaremos hablando de algunas falacias lógicas. Ok, suena complejo, falacias lógicas, me asusta, Robert, ¿de qué vamos a hablar? Tú sí has escuchado falacias en la iglesia, ¿no? O sea, la palabra falacia. Ah, sí, claro, yo creo que es una de las palabras top. ¿Más usadas o qué? Top Es una falacia. Que no vienen en la Biblia y las utilizan muchísimo. ¿Y qué has escuchado? ¿En qué cosas has escuchado cuando...? ¿En qué concepto? ¿En qué contexto? Ajá. Pues cuando dicen algo como que no tiene lógica o es como que no tiene sentido. Bueno, es que yo ya sé lo que significa la falacia, entonces según pero yo... saliéndote ahí de lo que tú ya sabes y no... A ver, de la primera vez que escuché la palabra falacia, pues sí me hizo sentido en el contexto que decía... Lo escuchaba mucho decir a Armando Alducin. Okay. Es que son falacias. Cuando, pues, era cosas ilógicas, incongruentes y demás. Creo que sí lo había escuchado como en ese contexto. Ok. Fíjate que yo pensando, cuando apenas hice la investigación, me acuerdo de cuando escuchaba en la iglesia falacia y yo lo relacionaba con mentira. O sea, nada más así. Eso es una falacia o algo falso. Ajá, sí. Como también se la palabra falacia, falso. Falaz. Algo pues así. Sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. Que de hecho, falacia, tal cual significa engaño, un engaño o un fallo. Ajá, ok. Y falacia lógica, pues tal cual es como un fallo a la lógica. Ya. O un engaño en la lógica. Okay. Porque fíjate que a pesar de que sí significa tal cual como un engaño, hay veces que utilizamos falacias lógicas o que caemos en falacias lógicas y nosotros las hacemos sin intención de engañar. O sea. Y es que creo que es como que ese tipo de cosas que piensas al principio, a primer vistazo, que sí es algo lógico, que sí es algo que te suena que te da sentido, pero ya después te pasas esta barrera de la lógica, como que lo analizas 2-3 veces más, empiezas a rumiarlo más y dices, esto creo que ya no es tan lógico, ¿no? Sí, de acuerdo. Y fíjate, ahora sí que no solamente en lo argumentativo, porque muchas veces se utiliza ese término de falacia lógica, las cuestiones como de un debate o de una discusión o una charla, como en lo conceptual, pero también a la hora de razonar nosotros mismos,
sin siquiera estar en un proceso así de dialéctica, de plática, de discusión, caemos en fallos lógicos, o sea, no razonamos bien porque caemos en estas falacias y también en muchos sesgos cognitivos que nos hacen, pues, tener resultados bastante equivocados, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahora, en este episodio vamos a hablar de dos de ellas, porque hay un montón. Ok. Y casualmente, pues, se escucha bastante rebuscado porque todas tienen nombre en latín. Claro. Entonces... Aparte, pues, si sabes de falacias, es una persona que eres letrada. Sí. Si utilizas la palabra falacia en una conversación normal y la utilizas bien, en un contexto, Sí sales de que te no eres un ciudadano de a pie. Sí, tú no andas en camión. Ya eres licenciado en filosofía. Bueno, sí andas en camión. sí, bueno, eso sí. Pero mira, la primera que vamos a ver es una muy común, que se llama la falacia ad hominem. Ok. Es el latín. Que por cierto, y la otra que vamos a ver, cuando las dices parece que estás diciendo como un hechizo de Harry Potter. Virgandum leviosa y así todas esas. Pero bueno, esta de ad hominem significa contra el hombre. Ok. Ad hominem. Contra. Ajá. Y hominem. Ok. Antes se le conocía como... O sea, esta es una falacia que tiene muchísimo tiempo de antigüedad. Y antes no se le conocía como ad hominem. Antes se le conocía como argumentum sconcesis, que también parecía también igual, otro hechizo de Harry Potter. Sí. Hasta los años 600 que un filósofo británico, John Locke, le renombró como ad hominem. ¿Y por qué le nombró? ¿Cuál era el sentido de renombrar esa? Pues no sé. ¿Le cambió como que la estructura o algo? ¿No? Simplemente... No, pues nada más le cambió el nombre ya. Por payaso. Sí. O bueno, a lo mejor estamos diciendo tonterías, ¿verdad? No sé. A lo mejor sí hay una razón del por qué y nosotros no sabemos. Por payaso. Para nosotros por payaso. Sí. Pero bueno, la falacia ad hominem o fallo a la lógica... ahora sí que traducido o expresado de una manera como una formulita matemática lógica, te dice que si el sujeto X sostiene el concepto A, Ajá. Y luego otro enunciado matemático, el sujeto X no es confiable, luego o por tanto el concepto A es falso. Ok, claro. ¿Okay? O sea, yo tengo una premisa, una idea, pero si yo me equivoco, si yo cometo algún error o si yo... Si tú tienes a lo mejor una característica mala en tu persona. Ajá, sí. Por tanto, la idea que tú sostienes... También automáticamente se invalida. Es falsa. Okay. Este es un fallo a la lógica en el cual caemos constantemente. Sí, claro. Cosas como, a ver si te suena. Tu tío Pepe dice que en la iglesia abusan de nosotros. Pero son tonterías porque él está a punto de divorciarse y es un completo alcohólico. Ajá, sí, claro. O sea, dices... Es que sí tiene un poquito de lógica. Ajá, por eso son difíciles de identificar. Sí. Es como el dicho, haz caso a las personas que... Perdón, sí. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El tío Pepe dicen que en la iglesia abusan de las personas. Entonces, la persona que está diciendo dice, eso es una tontería porque tu tío Pepe está a punto de divorciarse y es un completo alcohólico. Entonces, a lo mejor la premisa, la idea del tío Pepe es incorrecta. Sin embargo, no quiere decir que esta persona que está diciendo esto está haciendo un razonamiento correcto. Porque está descartando... lo que sostiene el tío de Pepe no por la idea, sino que está descartándolo porque el tío Pepe está a punto de divorciarse y es un alcohólico. Sí, es que sí tiene mucha lógica, porque imagínate que llega, no sé, tú estás emprendiendo un negocio, ¿no? Y llega una persona, no sé, alguien que nunca ha aprendido un negocio, o una persona, no por demeritar en ningún trabajo, pero... no sé, alguien que es un vagabundo, ¿no? Ajá. Y te diga consejos para hacer tu emprendimiento. Ok. Pueden ser los consejos muy sabios, ajá, pero si lo dice a personas, pues sí es como que
no te presto tanta atención. Porque, sí. Porque obviamente lo que dicen las personas sí tiene peso. Y te entiendo, o sea, lo que deberíamos hacer es, pues más bien entiendo la falacia, lo que deberíamos hacer es separar lo que está diciendo la persona, prestar atención, y si lo que me está diciendo es lógico y creo que me va a aportar, pues tomarlo. Ajá, exactamente. Pero es difícil. Sí, es muy difícil. Porque claro que hay opiniones que tienen más pesos que otras, ¿no? Porque tal cual como tú lo dijiste. Por los resultados. Por resultados, aún por envergadura de la persona que lo está diciendo, ¿no? Claro. Sobre todo cuando eres un experto en áreas. Sí. Que después con la otra falacia que vamos a ver va muy relacionado a esto. Pero más o menos es como decir, digamos, como ejemplificándolo en un partido de fútbol. Digamos que una persona es el delantero y tiene el balón, entonces el delantero va a querer meter gol y el defensa, que digamos que es la otra persona, en lugar de ir por el balón va por la persona. Claro. Y se olvida del balón y ataca a la persona. Entonces, como en una discusión, por así decirlo, sería más o menos eso. Porque te estás olvidando de la idea y para desacreditar, en este caso, como en la analogía, para que no meta gol, en lugar de ir a atajar el balón, vas contra la persona. Claro. Y eso está incorrecto. No, y sabes, eso nos pasa, y no solamente, o sea, ya lo estoy visualizando esto como en un sentido más sentimental, por decirlo así. Muchas veces cuando discutimos con parejas, amigos, familiares, cuando tenemos una discusión, regularmente es como que se siente como que es la persona contra la otra persona. O sea, yo contra mi amigo, yo contra mi novia, yo contra mi esposa, yo contra mi papá. Y no es así. Obviamente los queremos, pero sí lo tomamos así, como que estamos en contra. No, somos nosotros dos contra la situación. Sí. Entonces, como tú dices, si te enfocas en el balón en vez de la persona, pues puedes tener mejores resultados. Claro, totalmente. Y hay una joyita de frase que nos ayuda como a ejemplificar, a aclarar este razonamiento. Y es que una verdad se sostiene por sí misma. Se tiene que sostener por sí misma. Claro. A lo que voy es que las verdades no necesitan de el sujeto que la mencionó. Digamos que si Jack el Destripador dice Dios es amor, la verdad de que Dios es amor se va a sostener por sí misma, sin importar que Jack el Destripador o el peor de los asesinos lo haya dicho. No la descarta como verdad porque se sustenta a sí misma. Sí, totalmente. Y al contrario igual, ¿no? Si el mejor de los predicadores te dice que si no das tus diezmos no agradas a Dios, bueno, eso ya es medio polémico, pero particularmente creo que no es así. O sea, no importa que la persona de mejor renombre lo haya dicho, ¿no? Porque una verdad se debe sostener por sí misma, ¿no? Sí. Independientemente del sujeto. Ahora, hay 4 divisiones de esta falacia ad hominem, que se me hicieron bastante curiosas. Estas sí no son tan conocidas. La primera es el ataque directo o abusivo, se le llama a esta variante del ad hominem. Y es tal cual como descartar una idea o un concepto de acuerdo a alguna característica de la persona que lo está diciendo. Por ejemplo, el hermano Pedro dice que es muy importante llegar temprano a las reuniones para aprovechar el tiempo de convivencia, pero ya ves que él es súper exagerado. Entonces, ahora, la idea de Pedro, en este ejemplo, es que tienes que llegar temprano a la iglesia. Y la persona que lo dice lo está descartando ya que Pedro es muy exagerado. Sí, claro. O sea, es tricky el poder separar las dos cosas porque dices, ok, lo que me está diciendo Pedro está bajo su filtro de exageración. Entonces estoy descartándolo porque él es muy exagerado. Sin embargo, está mal razonado. Claro, o sea, el proceso de descarte debería de ser... Primero, analizo lo que me está diciendo. Si me sirve, lo tomo. Si creo que es verdad y me puede ayudar, lo tomo. Si no, lo descarto. Exactamente, analizas. ¿Debo llegar temprano a la iglesia? Independientemente de quien lo dijo.
ok, sí, no, y ya después puedes tomar en cuenta las características de la persona, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ajá. Porque probablemente esta persona, Pedro, digamos en este ejemplo, sí diga muchas exageraciones. Sin embargo, si de antemano todo lo que él dice lo descartas, puede ser que te estés perdiendo o estés tomando conclusiones equivocadas, tomando de referencia su característica de exageración de él. Claro. En este caso, por ejemplo, si llegas a la conclusión de que no está bien llegar a las reuniones simplemente porque dices, lo dijo Pedro, ahí es el error falaz, ¿no? Sí, claro. Y es el ataque directo. Sí. Es este ejemplo, esta frase que dice, escucha a las personas que creen tener la razón, pero solamente sigue a los que tienen los resultados que tú quieres. ¿Has escuchado esta frase? No. Es buena y se me hace que tiene mucho sentido si la analizas si la analizas más. Porque seguramente la persona que que tiene los resultados que tú quieres en cierta área, te va a llevar más rápido a la verdad de cómo desarrollar este resultado que tú quieres en la verdad. Ok. Por ejemplo, una persona que tiene una buena relación con... Por ejemplo, yo esto yo lo puedo poner mucho en práctica, ¿no? Mis papás. A mí me gusta mucho la relación que tienen mis papás. Tienen 30 años de casados y más, 30 y tantos. Y se siguen queriendo todavía, se acompañan a todas partes, se tratan bien, nunca he escuchado que se griten. Sí. Cosas ejemplares, la verdad, en un matrimonio que pues no pasa en cualquier parte, ¿no? Entonces, yo intento seguir mucho su consejo en el área de amor, en el área de oye, les pregunto cómo ven de esto. Intento seguir mucho su consejo, ¿no? Casi, hasta ciegas, o por decirlo así, pero... ¿Por qué? Porque yo quiero los resultados que ellos tienen en la parte amorosa, ¿no? Entonces, pero muchas personas me podían estar dando consejos amorosos de una persona divorciada, por ejemplo. Me da un consejo amoroso. Digo, ok, lo puedo escuchar, el consejo que me está diciendo, lo escucho, lo analizo, pero no lo sigo. Porque seguramente, o sea, no lo sigo así como, no lo sigo, no por descartarlo, sino no lo sigo... casi de ley, ¿no? Y a lo mejor puede ser un poco contradictorio, pero no, o sea, sí es escuchar, pues analizar, no solamente descartarlo por lo que te lo está diciendo. Sí, totalmente. Y de hecho a viceversa también. Por ejemplo, en ese ejemplo que tú das, tus papás les va muy bien su matrimonio, pero a lo mejor puede ser que te estén dando un mal consejo, ¿no? Pudiera ser. Entonces ahí, en lugar de que el filtro más grande sea el quien te está dando el consejo, analizar directamente primero el consejo y ya ante la duda, pues sí puedes tomar de referencia, ok, pues mis papás les va muy bien en su matrimonio, entonces yo creo que sí ha de ser cierto, ¿no? Pero primero lo que dice es, primero analizas lo que te está, la idea como tal. Si hay duda, ok, pues entonces ya hay el respaldo de la persona que hay detrás, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero, ¿estás de acuerdo que regularmente no va a pasar eso? O sea, por ejemplo, ¿no te van a dar malos consejos en un área que ellos tienen expertise de cómo hacerlo? Sí pudiera ser. O sea, normalmente no va a suceder. Sí. Pero si no filtramos por ideas, puede ser que se cuela por ahí algo. Sí, claro. Que a lo mejor no... Sí, y no lo que le funciona a ellos me va a funcionar a mí, ¿no? Ajá. Entonces, no lo que funciona en su época va a funcionar aquí. Sí, totalmente. Ahora, la segunda división es lo indirecto o circunstancial. Y eso es cuando se descarta una idea porque la persona que lo dijo tiene alguna situación, vínculo, beneficio o posición que se ve involucrado, que a lo mejor le beneficia a esta persona o que puede afectar el que lo haya dicho. Por ejemplo, que aquí voy a dar muchos ejemplillos cristianísticos. Dice, el pastor insiste que debemos entregar nuestros diezmos fielmente porque esto agrada a Dios. Pero ¿qué más va a decir él si su sueldo sale de nuestros diezmos? Ahora, esto es indirecto porque la circunstancia que afecta a esto es al pastor. Digamos que se está descartando lo que el pastor está diciendo. El pastor dice que debemos dar los diezmos y las ofrendas y lo descartas porque, pues es que le conviene decir eso porque le benefician los diezmos a él. Está mal hacer este descarte mediante ese proceso lógico. Se debe de analizar lo que está diciendo el pastor, independiente
de si la circunstancia de lo que él está diciendo le beneficia a él o no le beneficia a él. Y esto es una falacia, eso es un fallo en nuestra lógica. Ok, a lo mejor sí le beneficia, pero es independientemente si es cierto o no es cierto. Uh-huh. O sea, puede ser que sea cierto y le beneficia, pero eso no va a quitar que sea cierto, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, hay muchas circunstancias en las que descartamos algo porque pensamos que la persona que los dice lo está utilizando para su conveniencia. Uh-huh. Pero eso no quita que sea claro, verdad, ¿no? Claro, totalmente. Puede ser que sí, o sea, que sí lo está haciendo por eso. Ajá. Puede ser que sí, puede ser que no, pero pues al fin y al cabo, no, pues como dices, no, la verdad se sostiene por sí misma. No por quien lo dice ni con las intenciones. Sí, totalmente. Ajá. Claro. Sí, al 100%. Si es un consejo bueno y lo aplicas, te vas a dar cuenta que sí era un buen consejo, ajá, ¿no? Aun aunque esa persona lo haya hecho con las motivaciones equivocadas. Totalmente. Entonces, fíjate, hay veces que nos sucede que, por ejemplo, la otra vez estamos jugando Catán, juego de mesa. Okay. Y hay veces que, no me acuerdo de algo en específico, pero es un juego en el que estás negociando, en el que tienes que negociar, dar cosas, recibir cosas y etcétera. Nos ponemos intensos. Entonces, sí, también rompe amistades. Pero yo me he fijado que hay veces que te conviene hacer ciertos tratos, pero uno es por los prejuicios de la persona con la que estás haciendo los tratos, no quieres hacerlo a pesar de que te conviene a ti. Sí, cañón. Piensas, o sea, sí. Y eso pasa en las negociaciones y en la vida. Sí, o sea, en la vida juegos, totalmente. En la vida, de que no, esta persona me va a hacer tranza. Ajá. Esta persona es abusiva. Sí. Entonces, eso puede estar nublando nuestras decisiones, sí, las que hacemos constantemente, porque estamos juzgando a la persona y un poco dejamos lo real, lo específico, el análisis, lo hacemos un poco de lado. Claro, totalmente. O sea, puede ser que sí, la persona lo está haciendo por conveniencia. Pero eso no quita que a mí me vaya a beneficiar. Exactamente. Sí. Si a ti te beneficia, pues... Ajá. Pero qué raro, ¿no? Qué orgullosos somos los seres humanos. Como que es orgullo puro. Es porque queremos no sentirnos que nos toman ventaja todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo. ajá. Y sabes, es una mensada. Sí. Ahora, la otra es el ataque por contradicción. La anterior fue por circunstancia, esta es por contradicción. Y es cuando alguien te dice algo y lo descartas porque esa persona no es congruente con lo que te está diciendo. Uh-huh. O hace las cosas distintas. Claro. Digamos, Álvaro me dice que es importante ser honestos en todas las áreas de nuestra vida. Pero él es bien tranza en su negocio y le va súper bien. Entonces, ahí, en ese ejemplo, se está descartando lo que dice Álvaro porque él hace lo contrario y aparte le va bien. Uh-huh. Entonces tú dices, pues yo creo que no es cierto porque la persona que lo está diciendo hace lo contrario y aparte le va chido. Sí. Entonces, eso es también una falacia de descartar algo porque lo que la persona está diciendo, sin analizar la idea como tal. Sí. O sea, yo digo, oye, nos conviene llegar temprano porque pues es algo que demuestra tu responsabilidad, eso. Y yo soy muy impuntual. Eso no quiere decir que no sea cierto lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, totalmente. Sí, y fíjate que en el cristianismo sucede mucho que, por ejemplo, a mí me ha pasado que escucho que dicen, no, pues es que fulanito de tal, bueno, lo voy a decir como tal, no me importa, que me dicen, no, pues que Marcos Witt no anda bien, entonces sus canciones ya no las escucho porque pues no anda bien. Pero en lugar de escuchar las canciones, analizarlas por sí misma, qué es lo que están diciendo y si son consecuentes a lo que yo creo que debe de tener una alabanza, una canción, pues ¿qué me impide disfrutar de esa canción, no? Uy, qué buen tema acabas de tocar, Robert. Sí. Es un tema muy ad hoc, muy ad hominem. Sí. Muy ad hoc. Y no, o sea, ¿me das cuenta? Que me dijiste, suéltate. Me soltaste la correa, mi Robert. Justo de eso estaba platicando con Sergio, una persona que nos ayuda en el negocio, el sábado. Okay. Eso, ¿no? Uh-huh. Pues ahí nos agarramos platicando como 1 o 2 horas.
Y él me decía, no, pues es que yo no escucho música de Hillsong o de otro, por lo que hizo pues una persona, el pastor, ¿no? Todos bueno, me imagino que muchas personas saben, ¿no? Digo, es cierto, está gacho lo que hizo, está gacho, está pues, ojete, está mal, pues. Pero eso no quiere decir que a mí, cuando escucho una alabanza que dice, no hay nada mejor que mi Dios, eso me bendice de una manera porque a lo mejor esas palabras con esa melodía no la encuentro en otro tipo de canciones, ¿no? A mí me bendice, independientemente de lo que la otra persona dice, de lo que hizo. El pecado no se transmite. No se transmite por oír, no se transmite ni siquiera porque seamos amigos. El pecado no es transferible. Y muchas veces, luego sí, o sea, y yo le decía, oye, pero entonces, ¿a qué le estamos dando más peso? ¿A las personas? ¿O lo que hacen las personas? ¿Tú crees, por ejemplo, que el rey David, Salomón, nada más porque ellos pecaron gravemente, ya no vamos a seguir los consejos que ellos dieron, los salmos que ellos hicieron, compusieron? Es el mismo ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y he escuchado también incluso frases como que, oye, este artista de aquí para acá, sí lo puedes escuchar. ¿Has escuchado eso? O sea, sí he escuchado de este álbum para acá sí andaba bien, pero de este álbum para allá ya no. ¿Cuál es el sentido de eso? Sí, no, está totalmente irracional, es arcaico, así, y muy tradicionalista, o sea, nada más, no vas más allá de pensar, de transmitir una regla y otra, porque, por ejemplo, en la iglesia que va mi mamá, nada más cantan himnos, porque dicen que fueron compuestos esas canciones por personas que fueron salvas. Pero la verdad a mí se me hace eso una manera bastante errada de tener un criterio, porque que seas salvo no te garantiza que ya seas perfecto en lo que hagas. Entonces, por más que seas salvo, puedes equivocarte al escribir algo, puedes tener algún error de doctrina, porque eres humano, no dejas de ser humano, ¿no? Claro. Y entonces, y viceversa también, o sea, si alguien anda mal, alguien a lo mejor ni siquiera es cristiano, pero compone una melodía y digamos que la compone y literalmente pasa los versículos de la Biblia con una melodía y te gusta mucho y es la Biblia, ¿no? Y ni siquiera le está poniendo un contexto ni una interpretación, es la Biblia y con notas musicales. ¿Por qué no sería una buena canción esa, no? Ajá, sí, totalmente. Sí, o sea, es independiente de la persona, ¿no? Tal cual. Y es que pasa tanto, trasciende la lógica humana como la lógica cristiana. Sí. ¿A qué me refiero? Le estamos poniendo más peso a las personas que a Dios. Estamos responsabilizando y cargando que las personas son las que hacen la obra, que son las que transforman y mueven los corazones, más que a Dios. Sí, así es. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, oye, si esta persona ya pecó, ya no puede utilizar, ya no puede, eso que hizo en su momento, ya no puede utilizar para ser de bendición. Sí. ¿En quién estamos poniendo los ojos? Sí, estamos poniendo los ojos en el hombre. Exactamente. No, Aquí nos estamos poniendo la responsabilidad a nosotros de transformar y tocar los corazones. Oye, no es así, no es así. Sí, 100%. Igual pasa con predicadores. O sea, por ejemplo, aquí no voy a decir nombres, no quiero herir sentimientos, pero lo que voy es que un predicador que a lo mejor para ti has escuchado varias prédicas que están muy fuera del lugar, puede ser que tenga una prédica muy buena, ¿no? Y no quiere decir que, porque no tenemos todo el tiempo del mundo para escuchar a todos los predicadores, y es normal que escuches a predicadores que para ti están bien, claro. Pero el descartar todas las enseñanzas de alguien simplemente porque tú ya consideras que es un falso maestro o algo, pues ahí también está el error. Yo, varios predicadores que no escucho para nada, de repente he escuchado unas prédicas o tal cual decir el evangelio de una manera tan real y tan... Dice, no manches, lo está detallando súper bien. O sea, si alguien escucha este mensaje de este pastor, puede ser salvo genuinamente, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que sucede bastante. Oye, pues desechar lo bueno, digo lo malo y tomar lo bueno. Ajá, ¿no? Tal cual.
Y eso pasa con todas las personas. Es hacer un filtro, no de la persona, de lo que está diciendo, de lo que me diciendo. puede servir, de lo que me puede realmente ayudar y aportar a mi vida. Tal cual. Y bueno, la cuarta división de esta falacia de ad hominem es la que le llaman envenenando el pozo. Esta se me hace muy curiosa. Ok. Porque hace cuenta que le llaman así por lo que pasaba en las guerras de antes. Y creo que en Inglaterra, bueno, en las guerras de antes antiguas. Lo que hacía un ejército, sabían más o menos dónde se iba a establecer el ejército enemigo. Entonces envenenaban el pozo donde ellos iban a quedar y ganaban la batalla antes de pelearla. Porque el otro ejército llegaba, tomaba agua y muchos de sus soldados morían y ni siquiera habían entrado en combate. Entonces, ¿por qué se llama así la falacia? Porque es como atacar a la persona antes de que esta persona siquiera dé argumentos. Ok. Digamos en el ejemplo cristiano. Uy, no, ¿vas a ir a tal iglesia? No, hombre, ese pastor acaba de venir de un divorcio. Entonces, la persona que lo escucha, antes de que el pastor siquiera hable, ya tiene un perjuicio en el que va a estar descartando todas las ideas, porque ya contra el hombre ya está descartando sin siquiera escuchar las ideas por la persona. Y pasa un buen también. O sea, antes de escuchar consejos, antes de escuchar lo que sea que cualquiera tenga que decir, muchas veces ya tenemos un perjuicio nosotros de esa persona y no escuchamos lo que está diciendo porque dices, uy, no, esto es bien flojo. ¿Qué me vas a decir acerca del trabajo? Uy, ¿qué dices? Bueno, probablemente si sea flojo no me dé cosas chidas. Sí. Pero una persona más sagaz, que razona más correctamente, no va a descartar todo, sino va a escuchar. Y probablemente al escuchar también descarte, pero si funcionas de una mejor manera, no vas a descartar ninguna idea, no importa de quién viene, por el hecho de quién venga, sino por la misma idea en sí misma. Sí. Aunque ahorita estaba pensando, a ver, ¿qué te parece esto? De repente no tenemos tanto tiempo como para escuchar a todas las personas, a todas las predicaciones. Sí puede ser un buen filtro, ¿no? También, o sea, los resultados que ha tenido esa persona. De, oye, pues mejor gasto mi tiempo, mi atención, mis megas, no sé, en escuchar un predicador que, pues ya sabemos que me edifica, ¿no? Ok. No, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. A lo que voy es con las personas o las cosas que te llegan. O sea, no como que, pues déjame pongo a escuchar a fulanito tal. No, y de hecho no lo hacemos. O sea, al contrario, nuestro sesgo cognitivo nos hace inclinarnos a escuchar a las personas que ya creemos que empatan con lo que pensamos o que creemos que... Sí, tienen una fin a nosotros, ¿no? Sí, no, o sea, sí, nada más como ponerlo ahí sobre la mesa. Y también otra cosa que creo que pasa es que es algo fuerte y es algo... Son los frutos, o los malos frutos de la crítica. Okay. De la crítica, porque yo creo que por eso a Dios le molesta tanto la crítica, porque nos afecta muchísimo. Sí. Muchas veces yo te puedo cargar de mi concepto negativo de otra persona que ni siquiera es cierta. Sí, que ni siquiera... O sea, tú ya te das con un concepto de esta persona y yo te empiezo a decir, no, es que esta persona es bien floja, esta persona es bien irresponsable, Y yo te empiezo a tirar toda mi basura emocional y tú ya te das ese concepto de esta persona sin ni siquiera haberla conocido. Sí. Y pasa muchísimo en las organizaciones, pasa todo el tiempo en las empresas, en las iglesias, que empiezas a criticar a una persona y tú ya te haces una cosa establecida, ¿no? Es que esta persona es así. Ya llegas y automáticamente tienes un sesgo sin haber conocido y darte la oportunidad de haber conocido a esa persona en blanco, ¿no? 100%, sí, totalmente. Y, por ejemplo, hablando en el termo cristiano, en el que me toca vivir, a mí me pasa mucho, sobre todo con mi familia, perdón, eso pasa, lo siento, pero pasa mucho de que se descartan personas por la iglesia en la que está yendo. O sea, y yo creo que le pasa a muchas personas. Y dice, fulanito tal, ¿a qué iglesia va? A tal. Uy, no, ahí son bien lights. Uy, no, ahí soy bien esto. O sea, ya metemos a la caja a personas contra el hombre, por esta falacia. A lo mejor no es como tal, de una idea o X, pero también estamos
descartando personas por lo que los conceptos que tenemos acerca de una iglesia aplicada a nosotros mismos. Sí, claro. Me pasa un montón, la verdad. Sí, no. Error tras error, ¿eh? Sí. Estamos llenos de ad hominems. Totalmente. Y hay una contrafalacia. Okay. Que es entonces tú recibes una falacia ad hominem y luego tú, en lugar de identificar que tal persona está teniendo un fallo en su razonamiento, tú caes en el mismo fallo y vuelves a fallar, que le llaman tu quoque también en latín, que significa casi literal tú más. O sea, no, pues... botellita de Jerez, ajá, todo lo tal que cual, tú digas será al botellita de revés. Jerez. No, pues tú qué me vas a decir si tú no puedes hacer esto. No, pues tú tampoco, tú no has hecho esto y lo otro. En lugar de parar y decir, está razonando mal, porque ni siquiera está contraargumentándome, sino me está ofendiendo, entre comillas, está atacando al hombre, tú también vas y de vuelta regresas el ataque al hombre. Pues y caemos todo el tiempo, ¿no? en eso. Sí. Porque de hecho, una característica de las personas que suelen caer más en falacias es que se dejan llevar más por lo emocional que por lo racional. Claro, totalmente. Sí. Ahora, está curioso que también hay una falacia que se llama ad Hitlerum. Hitlerum. Hitler. O sea, Hitler. A Hitler, tal cual, ¿no? Entonces, tal cual, la falacia, la variante, es que se utiliza una premisa, o sea, se ataca alguna premisa porque era practicada o aprobada por Hitler. Okay. Tal cual se utiliza mucho eso. Porque como que Hitler es la figura... autoritaria negativa, ¿no? De default, sí, totalmente. Por excelencia de la humanidad. Entonces se utiliza a él. O ad nazium, que también es como los nazis. Yeah. Con los nazis. Y para esto hay un ejemplo bastante curioso que lo dijo Daddy Yankee, el reggaetonero. Él dijo esto, si la música urbana, o sea, el reggaetón, es veneno para la sociedad, la música clásica es peor, porque partimos de que la música clásica era la preferida por Adolfo Hitler. Ok. O sea, ¿qué? Entonces, él está diciendo, está utilizando que, pues la música clásica es peor que el reggaetón porque la música clásica era la favorita de Hitler. Pues qué tontada. Eso sí ya se va a hacer una tontada totalmente. Es como... Sí. Bueno, lo dijo Daddy Yankee, ¿se entiende? Sí. Pues sí, pues que tiene, ¿no? Que lo escuche Daddy Yankee. O sea, Adolf Hitler, ¿no? Como si la música clásica hubiera hecho a Adolf Hitler lo que... hubiera empujado a hacer lo que hizo, ¿no? Pero ya se descarta porque como está relacionada con Hitler, ya es malo. Sí, entonces, curiosidades. Ahora, la otra falacia, la segunda que vamos a analizar, es casi la contrario, que se llama ad verecundiam. ¿Ok? Esta es menos popular que ad hominem. Ahora, significa... verecundiam significa respeto, autoridad. Y tal cual se le conoce como apelación a la autoridad. Es otra falacia. Tal cual es defender un argumento con base en quién lo dijo. En lugar de por sí mismo, una verdad se sostiene por la misma verdad en sí. También es conocida como Magister Dixit o el maestro dijo. ¿Okay? Ahora... esto no quiere... Y es medio complicado analizarlo porque no quiere decir que si tú citas autoridades para apoyar algún argumento, alguna idea, no quiere decir que esto no tenga ningún valor, ni tiene que decir que esto está mal por sí mismo. Sin embargo, que cuando defiendas una idea, tu argumento para defenderla no sea sostenerla o apoyarla con lógica, sino sostenerla es cierto porque la dijo fulanito de tal. Ese es el fallo. Ese es el fallo. Okay. Sí. O sea, no es... poner tu soporte central en esa idea, que sea el soporte central, sea la opinión de un experto, es donde está mal, ¿no? La puedes reforzar con palitos ahí, que no son que si los quitas no pasa nada, no se cae el argumento, pero que sea que si lo quitas ya se te va a caer tu argumento. Exactamente. Pues. ¿No? Ahora, planteándola también como en formulita, es... Si X sujeto sostiene A idea, X sujeto es una autoridad, luego A idea es verdadero. Entonces,
Ese es el fallo lógico en el que está ahí. Ahora, hay algo bien curioso, porque esto pasa en distinto tipo de autoridades. Hay un ejemplo había una revista científica en la que, pues, tú dices, una revista científica, puedes decir, viene en tal revista, y ya eso significa como un apoyo, un soporte fuerte para tal idea. Y sucedió que en 1966 el físico Alan Sokal hizo un experimento para como darnos cuenta de cómo funcionamos mal relacionado con esta falacia. Él envió un artículo fraudulento a una revista científica para su aprobación y para que lo publicaran. Básicamente él estaba diciendo en su artículo que la gravedad era, ahora sí como diría Roberto Martínez, era una construcción intersubjetiva entre la sociedad. Él decía que la gravedad física solamente existía porque los humanos la creíamos. Okay. Entonces, llenó su artículo de frases rimbombantes, pero que no tenían sentido, dándole como un aspecto de artículo científico, argumentando esto. Y la revista lo publicó como verdadero y lo sostenía. Ya después él reveló que lo que él había hecho y pues le cayó a la revista, pues, pero demostró cómo a pesar de que cosas estén escritas en revistas, libros, que parecieran, ya está en un libro, pues ya tiene que ser verdad. Ya está esto, ya tiene que ser verdad. Y a lo mejor sí hay aspectos que ciertos filtros por los cuales están ahí, pero no como para tomarlos 100% verdaderos. Sí. Y se me hizo bastante curioso también de que personas que aún expertos en áreas pueden equivocarse fuertísimo. El científico Kelvin, cuando el físico Röntgen descubrió los rayos X, él dijo que eran una tontería los rayos X. Él dijo, no, esto es falso, que no sé qué. Y al cabo del tiempo pues se dio cuenta de la tontería que está diciendo Kelvin, el que descubrió el cero absoluto en la temperatura. Ok. Que ya sé cuál Kelvin. Ajá. Y el otro, el físico Röntgen, fue el primero en ganar el premio. Yo pensé que el de los Choco Crispies. Es Melvin. Okay. Pero, o sea, a lo que voy con esto es que aún autoridades pueden estar equivocadas, ¿no? Sí. Aún autoridades, sí, creo que pues sí, Robert. Es que te iba a decir, creo que la única autoridad que no podía estar equivocada es la Biblia. ¿Qué opinas de esa frase, mi Robert? Uy, hay picantillo en eso. Que pues depende de qué. De qué significa estar equivocado, ¿no? Ajá, exactamente. Depende de cómo lo tomes un error. Claro. Porque también, o sea, tal cual, por ejemplo, puedes decir, no, pues la Biblia se equivocó cuando dijo que el sol se detuvo. Y pues, si lo tomas como un error, pues, depende del ángulo, puedes decir se equivocó. Estrictamente se equivocó si lo tomas literal, ¿no? Porque dices, pues, el sol no está rotando. O sea, no está en movimiento, sino lo que se pudo haber detenido fue la Tierra. Sí, ahora sí lo ves como una cosa poética, con autores de su tiempo, que ellos creían que nosotros que el sol giraba alrededor de nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Y también esa frase de, no, pues es que ahí está en la Biblia. Dices, ok, está en la Biblia, pero todo es muy interpretable, ¿no? Exactamente, y justo lo decíamos en un episodio, ¿no? Es, ok, sí, eso está en la Biblia, o esa es tu interpretación de lo que está en la Biblia. Ajá. Porque, mijito, hay tantas interpretaciones y son tantas variantes que, por favor, considera la opinión de la otra persona. Ajá, así. O puede ser que tu opinión no sea la única correcta. Totalmente. Entonces, esta falacia lógica, este fallo de nuestro razonamiento, yo creo que en los cristianos nos pasa muchísimo. De ahí el título del episodio, que esto está bien porque el pastor lo dijo. Y a lo mejor no enunciamos tan burdamente este enunciado, tal cual no lo aplicamos así, pero internamente yo creo que nos pasa muchísimo. Claro.
O sea, de que ves que alguien en quien tú confías en cierto aspecto, en este caso lo espiritual, en el pastor, dice algo y a pesar de que a ti te choque, dices, no, tiene que estar bien. Yo tengo que encontrar la manera de poner esta pieza del rompecabezas, aunque veo que es redonda, pero esta es cuadrada y la tengo que meter a fuerzas. Sí, que no, claro, no nos pasa. Es que sí le damos mucha autoridad al pastor, le damos mucha autoridad. Y creo que, pues de hecho, el pastor a la iglesia donde yo voy, pues siempre dice eso, ¿no? Analiza lo que te estoy diciendo y cotéjalo contra la Biblia y contra lo que Dios te habla. Sí. Analízalo realmente lo que yo te estoy diciendo, no soy la máxima autoridad. Desgraciadamente creo que a veces los feligreses, los asistentes de la iglesia, los congregantes son los que ensalzan a esta figura más que los pastores. Creo que los mismos cristianos son los que hacen hincapié en que el pastor no puede fallar, ¿no? Y si tú dices algo, oye, es que yo no estoy tanto de acuerdo, muchas veces no te lo dicen, pero sí lo piensan de, oye, este hereje, este rebelde. Sí. No tiene nada de malo disentir. No, para nada. Y hay veces que, o sea, no pasa tanto que los pastores se deslindan de esa infalibilidad. O sea, los pastores, para mí, deberían de tener más en cuenta el constantemente ponerse al nivel de los congregantes. Y decir, ok, mira, yo aquí también la riego, yo la he regado aquí. Vulnerabilidad. Exactamente lo que nos decía Yesaya, ¿no? O sea, prácticamente en todas las enseñanzas todos tenemos algo en lo que hemos caído, nos ha ido mal, etcétera. Entonces, los pastores constantemente deberían, a mi manera de pensar, de buscar eso, de buscar transmitir a las personas, ¿sabes qué? Yo también la riego, yo también caigo en distintas cosas y eso no me hace incapaz de poder transmitirte las verdades de la Biblia y transmitirte eso, ¿sabes qué? Yo no estoy por encima de ti, ni tú estás por encima de los demás, sino que todos estamos bajo la debilidad de nuestra humanidad. Sin embargo, dependiendo de Jesús, creo que hace falta mucho eso. Sí, claro, totalmente. Sí, o sea, sí, los pastores deberían de mostrarse más vulnerables, más humanos, y de esta manera, pues, creo que las personas podrían decir, oye, pues, está bien disentir, ¿no? Está bien. Y lo decías, ¿no? Disentir no es estar en contra de la persona. Disentir no es atacar a la persona. Muchas veces piensan al contrario de nosotros y sentimos luego como que, oye, esta persona me está atacando. Oye, no estoy atacando, no te estoy atacando a ti. Estoy difiriendo de una opinión, pero no es nada personal, no es nada contra ti. Que de repente es difícil separar la persona de la opinión, ¿no? Sí, es difícil, es duro, porque aun cuando, fíjate, a mí me he podido identificar en mí mismo que ni siquiera estoy platicando como en un uno a uno con alguien, pero esto es una plática normal y escucho que alguien piensa distinto a mí. Y hay en mí una necesidad de contrariar a esa persona porque ya me brincó que piensa distinto a mí y como que está atacando mi seguridad, mi confort de descanso en estas ideas. Y si alguien piensa distinto, amenaza la estabilidad de mi mundo y siento el deseo de atacar a la persona. Sí, pues. Sí, como si nuestro mundo estuviera solamente construido por eso, ¿no? O sea, somos mucho más complejos que si alguien está de acuerdo o no con nosotros. Y sí, nos sentimos atacados como si nos estuvieran quitando una parte de nuestra identidad, como si nos estuvieran quitando algo que realmente, oye, pues, ¿qué tiene que piensen distinto, ¿no? Digo, es algo psicológico, algo muy extraño, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es? Sí. ¿Qué puedes hacer? No te van a quitar tu casa, no te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué tiene que pese distinto? Sí. Creo que es algo muy natural de los seres humanos. Y es difícil, pero creo que sí pudiera suceder que con la práctica, ser conscientes de esta falla lógica en nosotros mismos, podamos cada vez hacerlo menos y normalizar la variedad de opiniones y de posturas y de ideas. Sí, totalmente, mi Robert. Creo que sería algo mucho más sano en la comunidad cristiana, y porque ahí trascendería el amor de unos con otros, dejando a un lado la barrera eso de que las personas piensen distinto a nosotros. No, pues ya en automático, de manera inconsciente,
ya yo siento que no puedo amar a esa persona como amo a alguien que empieza igual que yo. Uh-huh. A lo mejor sí es imposible que conviva tanto, pero la puedo amar y la vez que convivamos demostrarle mi amor y mi afecto. O a lo mejor no, o sea, a lo mejor sí es posible y tal vez en algo chocamos mucho, pero en las otras áreas no, y podemos dejar eso de lado también. Sí, y nos enfocamos en las áreas que sí tenemos concordancia, ¿no? Construimos puentes con las cosas que tenemos en común y no barreras con las cosas que tenemos en contra. Sí, es correcto. Y regularmente son el 30% de las cosas a lo mejor que discordamos con las personas, ¿no? Yo dudo mucho que por más que no sientas con una persona, ¿cuánto puede ser así de que no todo lo que dice esa persona te parece incorrecto? Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, no todo lo que dice esa persona está en contra de lo que tú crees, pero con que una cosa que te diga que no te haga sentido, de las 10 que sí creen los dos en común, te enfocas en esa cosa. Sí. Y dices, no, pues es que este cuate es bien intolerante, este cuate es muy pagano, este cuate es muy religioso. Sí. Sí, así pasa muchísimo en todos los aspectos. Y bueno, pues eso es básicamente el episodio del día de hoy. Quisimos hacer, fue algo un poco distinto, darnos cuenta de algo en lo que caemos constantemente. Y por más que estemos conscientes, lo sepamos, pues de repente vamos a volver a caer, pero entre más lo concienticemos, menos vamos a caer en este tipo de fallos. Sí, claro, entre más estemos conscientes de lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, pues más fácil nos podemos identificar, más fácil podemos no repetir los errores, o cambiar nuestras maneras incorrectas de convivir con los demás, de aceptar del cristianismo, aceptar las verdades, ¿no? La verdad se sostiene por sí sola. Misma, sí. Sí, no hay algo que yo pueda hacer para destruir la verdad, no hay algo que yo pueda hacer para ocultarla. La verdad es la verdad. Sí, así es. Y bueno, pues con eso finalizamos. Esperamos les guste el episodio de hoy, que la verdad a lo mejor ustedes no se dieron cuenta o a lo mejor sí, pero tuvimos varias dificultades técnicas al hacerlo, pero estuvo entretenido, estuvo padre reflexionar, meditar en estas cosas para poder un poco quitarlas, hacerlas a un lado. Como en el episodio anterior, mi Robert, que estaba diciendo, no, y pues ya hemos mejorado y ¡pum! Que se nos va la imagen. Ni a los 10 segundos, así como, sí. Cállate. Te lo hocico, ¿verdad? Sí, estamos bien alzados ya con nuestra superproducción. Sí, ya sé. Pero bueno, pues esto fue el episodio 86, uno más. Esperemos que les guste, que les haya gustado y esperemos que nos sintonicen la siguiente semana en otro episodio. Ánimo, ¿algo más que agregar, mi Robert? Nada, ¿tú? Nada más que, pues, lean su Biblia. ¿Es un buen consejo? Sí, es un buen consejo. Salgan a hacer ejercicio. Sí. También, otro consejo. Visiten a sus papás. También, a los ancianos. También. Un asilo. Sí, también, si tienen tiempo. Sí, vean la de Spider-Man. ¿Cuál? La última que salió yo no la he visto. ¿No la has visto? No la he visto. No, ya, vámonos, ya con eso vámonos. ¡Ánimo! ¡Ay!